llamo Hugo Daniel Landolt, soy nacido en Esperanza. No siempre he vivido acá en esta ciudad, he estado una etapa de mi vida en la infancia, en el campo, allá en mis primeros años. Después la fatalidad llegó a mi familia, perdí a mi padre a los 10 años. Mi nombre es Argentino Foremmi, tengo 59 años, soy oriundo de Santa Fe, pero hace 30 años que vivo en Santo Tomé. Y cuando fui a Malvinas yo tenía 19 años, era estudiante de Ciencias Económicas, había ingresado al tercer año, yo entré muy joven, a los 16 años terminé la secundaria. Y fui convocado y ingresé al ejército un 5 de febrero y en la segunda quincena de mayo ya estaba en Malvinas. Me sedujo la idea de integrar, de ser parte de las Fuerzas Armadas, especialmente de Marina. Entonces, con 17 años, me fui a estudiar en la Escuela Mecánica de la Armada. Después de 3 años, me recibí como cabo segundo, maquinista naval. Para ese entonces corría el año 1981, diciembre del 81. A mí me incorporan primariamente en el Regimiento 1 de Tanques en Villaguay, Entre Ríos, y cuando se desata el conflicto me asignan lo que se llama el rol de combate. Y decido ir a estudiar buzo de combate que la escuela está en la base naval de Mar del Plata. Y es ahí donde están todas las fuerzas, está la fuerza de submarinos, están las otras escuelas de comando anfibio, de buzos tácticos. Un día a la mañana, un 2 de abril, llego a la base para la formación a la mañana y ahí nos dicen que Argentina había recuperado para el patrimonio de la patria las Islas Malvinas. La verdad que fue una sorpresa. Una sorpresa que en un principio creo que fue alegría. Porque era el único universitario del regimiento que no era personal permanente de la Fuerza Armada, necesitaban oficiales para eso, pero no había suficientes. Al ser yo universitario me asignan como operador de unos misiles antiaéreos de campaña que se llamaban Blue Pipe, que paradójicamente eran británicos. Eran unos misiles para actuar en zonas alejadas de donde había cobertura antiaérea. Bueno, yo quedo con el regimiento y ya dentro del fines de abril, me acuerdo, o principio de mayo, nos trasladan a Santo Tomé, a las unidades de Santo Tomé, trasladan toda la brigada de Entre Ríos. 13 o 14 de abril me dicen que me tengo que incorporar a la dotación del portaaviones ARA 25 de mayo como maquinista. Nos llevan, estuvimos un día y medio prácticamente porque nos agarró una tormenta de por medio. Y si bien yo ya tenía 3 años en la Marina, jamás había navegado. Jamás me había subido nomás solamente a los buques, pero amarrado en el puerto, nunca una navegación. Ya en la segunda quincena de mayo, ya desatado el conflicto, se estaba conformando la compañía de comando 602 a la que yo soy incorporado, que en ese momento estaba al mando del mayor Aldo Rico, y como la compañía 601 había derribado en Malvinas un Harrier precisamente con un misil Blue Pipe, buscan dónde hay más misiles y más operadores. Y bueno, y ahí hemos asignado 4 soldados con 4 suboficiales a la compañía de comando 602, sin ser comandos, por supuesto, porque los comandos son oficiales y suboficiales profesionales con más de 3 años de servicio y que tienen que hacer el curso. Nosotros no hicimos el curso, pero la necesidad nos llevó a que nos incorporaran como la sección Blue Pipe en la compañía 602 de comandos. Y bueno, arribamos a Malvinas allá por el 22 o 23 de mayo, si mal no recuerdo. Y bueno, y volví prisionero después del 14 de junio
en el buque inglés en el Canberra. Llegué al portaaviones, era un caos, las dos planchadas del buque subían y bajaban cosas, nadie indicaba nada, me presenté en la guardia, me dijeron a la Pico 2, que es una máquina de popa, nada más que eso. Encontrarla fue un ir y venir por el buque hasta que me guiaron y llegué al lugar donde tenía que dejar mis cosas. Y al otro día zarpamos. Ese mismo día zarpamos a la noche y a la madrugada zarpamos. Y el día 16. Del Regimiento 1 de Tanques fueron a Malvinas el sargento que fue conmigo, el cura párroco, que es el padre Luis César, que sepultó el primer inglés, y un suboficial de comunicaciones. Somos los únicos que fuimos de toda la unidad. Y por eso hablo un poco del destino, ¿no? Yo recibo la noticia un domingo que llego de Franco, que estábamos, como comenté hoy, en las unidades de Santo Tomé. Me estaba esperando el segundo jefe de regimiento al lado de mis cosas y me dice: lo felicito, Foremmi, se tiene que ir a las Malvinas. Ya había un camión, un Unimog esperándonos en la puerta con los misiles cargados y el suboficial que estaba conmigo. Solamente pude hacer una llamada telefónica y estaba un sentimiento de un poco la angustia, ¿dónde voy? Y por otro lado era como estar de un lado el ángel blanco y del otro el ángel negro. Dije, a una guerra sin tener nada de conocimientos prácticos era como que me metía un poco de miedo. Yo me puedo mandar a mudar de acá, de hecho tuve la oportunidad porque estuvimos un día en Buenos Aires, no me recuerdo si un día o dos, que estuvimos trabajando con un simulador en la escuela de infantería y pudimos deambular por Buenos Aires un día. Podía haberme ido, pero ni se me pasó por la cabeza. Así que era una situación ambigua, es decir, voy a una guerra, pero a lo mejor voy a cuidar algún aeropuerto, puede que no sea tan brava la cosa. Después, el día que salía, me entero que me dice, cuando vamos a partir, y recién ahí me entero que voy a ir en una compañía de comando, el suboficial que estaba conmigo me dice: gringo, no vamos a cuidar un aeropuerto, vamos al medio del despiole, estos son comandos. Y bueno, así se fueron sucediendo las cosas. Pasaron los días y me enteré de que los que habían ido a tomar las islas eran las fuerzas especiales, que habían estado, muchas de ellas, instaladas ahí en la misma base. Estuve allá aproximadamente 3 semanas y media hasta después de la rendición. Y bueno, llegamos al aeropuerto, nos alojaron primariamente en lo que era el gimnasio de Malvinas, que hoy no existe más. Lo digo porque yo tuve la posibilidad de volver a Malvinas en el 2012. Pero por razones de seguridad y porque ahí estaba mucho personal de comando de la 601, 602, comandos de gendarmería, el espacio quedó muy chico y era muy riesgoso tener concentrado ahí todo el personal. Entonces nos distribuyeron por patrullas o por secciones en distintas casas requisadas en Puerto Argentino. Y ahí fuimos toda la sección Blue Pipe, y cuando se determinaban una misión iban 1, 2 o 3 hombres de los 9 que éramos, se asignaban a una patrulla o se asignaban a hacer una emboscada antiaérea en algún cerro o la cobertura en la zona donde estaban emplazadas los grupos de artillería. Nos distribuían 1, 2, 3, 4 días, después
esa parte de la sección volvía a la casa y se iba otro. Así era un poco el funcionamiento de la sección nuestra. El pueblo argentino vivió de un modo muy particular lo que fue la Guerra de Malvinas, con situaciones muy encontradas. Una causa justa, la de recuperar las islas, en unas manos injustas, un gobierno sospechado de todo, y en el medio estábamos nosotros como veteranos. Yo en la guerra, bueno, cuando se desarrolló, bueno, hubo situaciones de combate, aproximadamente entre 18 y 20, situaciones de zafarranchos de combate. Creo que hay una cosa que me marcó mucho. Primero se hacían las prácticas mientras íbamos navegando hacia la isla, y cuando en un momento dado a la noche, creo que era de noche, la verdad que cerrábamos todo, pero creo que era de noche, nos dicen que a partir de este momento los zafarranchos no van a ser de entrenamiento, sino van a ser efectivos y de verdad. Y creo que eso fue lo que me trajo a la realidad yo con 20 años, me trajo a la realidad de que estaba metido en una guerra y que podía no volver. Los últimos días precisamente fueron un poco los más moviditos, porque el dispositivo argentino se fue haciendo cada vez más chico, y si en lo personal tengo que contar los días donde tuve quizá mayor actividad y mayor riesgo, fueron entre el 7 y el 12 de junio, porque fuimos a hacer una emboscada antiaérea en el cerro, en el Monte Harriet, que en ese momento era el último bastión del defensivo de Argentina, en la línea defensiva, y del otro lado ya estaban los ingleses, los británicos. Mucha adrenalina. Cuando estuvimos en los zafarranchos de combate, dormir vestidos, estar casi 10 días o 12 días sin bañarnos. Yo era maquinista, imagínense que todo era grasa, aceites, calor, porque arriba de 40 grados y adentro de las salas de máquinas. Y dormíamos vestidos porque no nos podíamos desvestir, porque si nos tocaban zafarrancho en un minuto teníamos que estar en el puesto de combate. No nos podíamos duchar, obviamente, por obvias razones. Y bueno, como anécdota siempre digo que guardé por más de 15 años la funda de la almohada en la cual yo dormía, de vez en cuando la miraba y decía, porque estaba recontra sucia, y decía, bueno, así estaba yo, más allá y amarilla en mucho, era por la adrenalina que uno va emanando con la transpiración. Un día de esos tantos que uno quiere dejar cosas atrás, agarré y la quemé. Ahí estaba emplazado en ese momento el Regimiento 4, y nosotros fuimos una sección de 4 a hacer lo que se llama una emboscada antiaérea, porque era un corredor en el extremo del cerro y había un corredor británico donde movían munición, helicópteros y demás. Y bueno, y ahí se sucede quizá un hecho un poco traumático para mí con el tiempo, el 8 de junio. En la mañana del 8 de junio había neblina y yo empiezo como casi jugando con el visor del lanzamisiles, que se separaba, digamos, propiamente del tubo de la munición, y para aquella época era muy importante el visor porque tenía 20 aumentos, infrarrojo. Hoy lo tiene cualquier cámara prácticamente a eso, pero hace 40 años no. Y veo en el horizonte como unas manchas rojas desde arriba del cerro. Bueno, esas manchas rojas me llamaron la atención, una fuente de calor importante. Si allá no hay tropas argentinas,
y para hacer una mancha roja y calculando una distancia probablemente de 30 kilómetros de donde estábamos nosotros, tenía que haber un movimiento muy importante. Presumimos que podía haber un barco porque también era hacia el lado del mar. Precisamente eran un desembarco británico, eran el Sir Galahad y el Sir Tristram. Dimos el aviso que estaba ocurriendo eso porque no se veía, primero se veían la fuente de calor nada más, como que prendieran luces rojas y las apagaran. Eran las chimeneas de los barcos. Y entonces empezamos a hacer una observación bastante más precisa y con el correr de las horas apareció la silueta de los barcos, pero nosotros habíamos dado el aviso. Era innegable que ahí había un movimiento muy grande de tropas o algún barco. Y bueno, vimos el ataque, fue lo que se denominó después el día más negro de la flota. Although missiles were fired, proper air defenses hadn't yet been installed. One of the ships, the Galahad, burst into flames immediately. Y en el bombardeo que se ve en cualquier película de la época, donde se ve esa bola de fuego que sale en la proa de un barco, bueno, ese es el Sir Galahad. Yo eso lo vi en directo desde el lanzamisiles. Black smoke poured out as the guard's ammunition started to ignite. Y murieron 52 británicos y hubo más de 150 heridos. En el 2012, cuando volví a Malvinas, volví a ese lugar y pedí perdón por la parte que me toca. No sé, yo no lancé ninguna bomba, pero como dicen los abogados, y el jefe mío me ha dicho, pero fuiste partícipe necesario. Dice, primero, durante muchos años yo no creí que había sido los primeros que dimos el aviso, porque dijeron, no, lo vio la red de observadores del aire. Y un día me regalaron una enciclopedia de la Fuerza Aérea y le veo que la red de observadores del aire volvió al continente el 2 de junio. Así que habíamos sido nosotros. Por eso quizá esa expresión mía, porque es muy fuerte, hay en Bahía Agradable, cerca de Fitzroy, están los nombres en placas de todos los que murieron y hay como si fuera, no hay cuerpos ahí, pero simula quizá un cementerio y es muy fuerte, es muy fuerte leer los nombres de los muertos y es como una trompada en el pecho, como quien dice. Sí, aún en situación de guerra, porque después viéndolo con el tiempo, a la distancia, y son vidas humanas, Y fue una experiencia en parte traumática, rápida, contundente, y bueno, después vino lo que pasó con el tema de la capitulación, que fue para mí fue catastrófico. Íntimamente sentí una decepción muy grande. Mucho esfuerzo, muchas vidas, se tomaron muchas vidas para poner tan poco. Y otro acontecimiento que se produjo también ese día a la tarde fue un tremendo cañoneo británico, mucho más preciso. Había pasado un helicóptero que le habíamos disparado y no logramos derribarlo. Había dejado probablemente personal que después corrió hacia el mar y alguno se quedó para hacer lo que se llama el reglado del tiro de artillería y estaba a nuestras espaldas. Estaba como a 4 o 5 kilómetros, pero con una visión perfecta de lo que era donde estábamos nosotros apostados en Monte Harriet. Y bueno, y hubo más de 15 heridos en 10 minutos y había un solo enfermero. Y yo que me había robado, entre comillas, del depósito morfina, nunca había puesto una inyección, vendajes, de todo, yo era un enfermero andante.
y veo muchachos del Regimiento 4 heridos y bajo a socorrerlos, que se llama José Insaurralde, se salvó. Tenía 4 esquirlas, una en la pierna tremenda, un boquete tremendo, 2 en la espalda, entraban 2 dedos en la herida, en cada herida, otra en el brazo. Y recuerdo lo que me dijo: mira, hermanito, si no podés socorrerme no importa, pero no me dejes solo. Y se da un hecho, por eso yo hablé de Dios hoy, porque ese muchacho se salvó pese a que estuvo un año internado, y se da otra coincidencia que solo puede estar asignada por Dios, porque yo me voy a atender 3 heridos más, y después por esta acción fui nominado para condecoración en Boletín Público del Ejército y en el informe Rattenbach. No llegó a condecoración, pero soy uno de los 198 del Ejército nominados que no llegaron a condecoración. Otro de los compañeros míos, un rosarino, Ignacio González, un rato después baja a ayudarme. Le digo: quédate con él, que no se quiere quedar solo. Nos juntamos después de 40 años. 40 años no lo vi a González. En mayo, cuando nos juntamos los 4 que fuimos en Córdoba, comento esto a la noche cuando estamos comiendo y digo el nombre y veo que le cambió la cara y se emocionó. Le digo: ¿qué te pasa? Dice: ¿es el que atendiste vos en el suelo y después me quedé yo con él? Sí, le digo, José Insaurralde. Y se puso a llorar. Dice: ¿vos sabés que yo soy el padrino de todas las hijas? Y yo no supe que lo estuve atendiendo en el suelo, nunca le pregunté el nombre. Lo conocí 10 años después, acá en Rosario. Dice. Y ahí nomás lo llamó por teléfono, el que atendió a la mujer. Dice: estoy acá, me están contando eso. Yo nunca supe que yo te atendí cuando vos estabas herido en Malvinas. Dice. Así que son coincidencias que solamente Dios las puede ir poniendo en el camino, ¿no? Yo soy muy crítico en estas cosas. Siento que no solamente las Fuerzas Armadas defraudaron al pueblo argentino, sino también a sus propios soldados. Nos hicieron, como siempre dicen los veteranos, y lo decimos y lo sostengo, nos hicieron volver de noche, nos dejaron solos las fuerzas, nos dejaron solos los gobiernos, porque los gobiernos, el primer gobierno y segundo gobierno democrático, nos asociaban a los gobiernos de facto. Las Fuerzas Armadas, para ellos éramos la cara de la derrota, y eso duele mucho, especialmente cuando uno tiene la confianza. En mi caso, yo tenía la confianza de que era una institución donde cuidaba y protegía a sus integrantes. Eso obviamente hizo que yo termine mi contrato y me vaya de la fuerza sin ningún tipo de resentimiento, pero tampoco me quedaron buenos recuerdos, para nada. Bueno, nosotros ya sabíamos, más que yo estaba dentro de una unidad de élite, entonces escuchaba. Yo no tomaba ninguna decisión, yo era soldado, pero escuchaba. Y bueno, y a nosotros nos llega la noticia, ya los últimos 2 días de combate nosotros fuimos a apoyar las baterías de artillería que estaban en los alrededores de Puerto Argentino, hacerle cobertura antiaérea porque eran atacadas por los aviones Harrier, y ya veíamos que el avance ya estaban en las serranías que se veían ya desde Puerto Argentino. Los cerros que ocupábamos nosotros ya los habíamos ido abandonando en el retroceso y sabíamos que era inminente. Y bueno, y el 14 de junio llega la orden de entregar el material, la orden de la rendición. Desafectamos, rompimos lo que pudimos del equipo que nos quedaba, y bueno, y nos concentraron en el aeropuerto. Ahí pasamos una noche, y a la noche siguiente nos embarcaron ya a un grupo, vinimos más de 4.000
en el Canberra. Los oficiales superiores los tuvieron casi un mes más, pero los suboficiales y los soldados y los oficiales de menor rango sí nos dejaron embarcar. A todo esto yo venía con otro estigma, que era el de llevar un uniforme, porque después de que termina la Guerra de Malvinas, que viene el primer año de democracia, no podíamos ni salir a la calle con uniforme, porque nos escupían, nos puteaban, nos decían de todo. Me ha pasado que, por ejemplo, estar esperando un colectivo, no te pare, un urbano y no te pare, cuando te veían con el uniforme. Cosas que no sé si lo hacían para bien mío o lo hacían porque no querían, pero no solamente me pasó a mí, sino a muchos de mis compañeros. Cuando me saco el uniforme por última vez, porque lo dejo y me voy de la fuerza, dije, bueno, cambio de vida, cambio todo. Yo seguí estudiando, seguí trabajando con mi padre. Se me hizo un poco más larga la carrera por cuestiones obvias, ¿no es cierto? Fue muy difícil conseguir trabajo porque hubo una serie de cuestiones familiares en que tuvimos problemas económicos. Ya después, con los años, no estuvo más la empresa, tuve que salir a buscar trabajo. Y fue muy duro los primeros años, porque la primera década nuestra fue muy dura porque éramos los locos de la guerra. Me vengo a buscar el trabajo que ya lo tenía casi cerrado, y cuando me empezaron a hacer las fichas, le digo que había estado en la Guerra de Malvinas, me dijo, bueno, te vamos a llamar más adelante, nunca más me llamaron. Y no conseguía trabajo, ni me llamaban a una entrevista, a nada, absolutamente a nada. Y ya cuando pasaron varios meses y había escrito una docena o 15, 20 cartas, no sé, y nunca tenía una entrevista, mi madre me dice, hijo, no pongas que sos veterano. Yo sé que es un orgullo para vos, pero no lo pongas. No lo puse, la primera carta que mandé me llamaron para un trabajo. Tuve que estar en la guerra porque así lo quiso la historia y mi vida. Me tocó, estuve en el lugar indicado en el momento justo, pero realmente fue una etapa de mi vida que en un principio la quise olvidar, no la pude olvidar, la quise dejar atrás con otras cosas, tampoco porque era un ida y vuelta, y bueno, perdí amigos, muchos de ellos quedaron con problemas psicológicos muy grandes. Miles de veteranos, y lamentablemente costó muchas vidas, en forma directa o indirecta, porque no hace falta quitarse la vida por mano propia, el abandono al alcohol, a las drogas, a tener enfermedades y no tratarlas, es una forma de suicidarse nada más que más lenta. Y costó cientos de vidas. Hoy nosotros tenemos un cálculo estimativo que ya los suicidios, le llamo yo, directos o indirectos, han superado los muertos de la Guerra de Malvinas. Somos así, somos una sociedad muy, muy difícil en algunos aspectos, pero también porque siento que fue muy golpeada, muy traicionada, muy castigada. Y a veces cuando las cosas no nos gustan, tratamos de taparlas o dejarlas atrás. Y nosotros quedamos en eso, quedamos atrás, quedamos tapados. Es muy difícil la atención médica de los veteranos. Y bueno, es la regla general un poco del país también, ¿no es cierto? Pero
Particularmente los veteranos, hasta el día de hoy tenemos serios problemas con el tema de atención médica. Hoy estoy sentado acá como he estado estos 40 años, o un poco menos, porque salimos muy tarde, a exaltar lo que fue la causa de Malvinas y que quede instalada en la sociedad, que es lo que creo que es lo que debe pasar, que el pueblo no se olvide. Estaba subiendo al Canberra. Con mucha emoción y lágrimas entre los ojos, me prometí volver a Malvinas, volví en el 2012, y seguir combatiendo a los británicos mientras Dios me diera luz. Y es lo que estoy haciendo hoy, pero es un combate sin armas. Yo sabía que iba a tardar muchísimo el recuperar Malvinas, me imaginaba. Hoy a 40 años pasaron prácticamente 2 generaciones, creo que van a pasar varias más. Y el combate no es con las armas ahora, es ganar los corazones de los argentinos, porque como esto va a ser tan largo, los argentinos quizás estamos acostumbrados a echar mucho las cosas al olvido y tenemos tantas necesidades, tantas cuestiones internas que vamos haciendo desaparecer cuestiones importantes. Entonces es muy importante que los chicos, las generaciones futuras, tengan muy arraigado el sentimiento malvinero en sus corazones para que sigan, el día que nosotros no estemos, sigan luchando por las Malvinas. Y después hoy ver que pudimos salir, superarnos, nos hemos superado en distintos aspectos, hemos podido constituir familias, tener hijos y estar organizados para poder seguir hasta el último día llevando la bandera de Malvinas a donde se la necesite. Yo creo que esa es lo mejor que nos pudo pasar. Por lo menos hoy yo lo veo así desde mi silla hacia atrás.